Ruinas misteriosas, huellas de manos inquietantes y monstruos ancestrales aún más aterradores. Aquí tienes 15 de los descubrimientos submarinos más espeluznantes e increíbles. Bajo las frías y oscuras aguas del mar Báltico, algo antiguo podría estar acechando. En los últimos años, buceadores e investigadores han descubierto extraños restos fosilizados en las profundidades, huesos enormes, formaciones inusuales y estructuras inidentificables que han desatado una ola de especulaciones. ¿Podría ser esto prueba de un monstruo marino prehistórico, una criatura que una vez dominó las profundidades del norte? Entre los descubrimientos, uno de los más desconcertantes es un conjunto de gigantescas estructuras similares a vértebras, parcialmente enterradas bajo capas de sedimento. Algunos científicos creen que podrían pertenecer a una especie desconocida de reptil marino gigante, posiblemente un remanente de la era mesozoica. Otros argumentan que podrían ser formaciones rocosas naturales, cuya inquietante simetría no es más que un capricho de la naturaleza, pero la perfecta alineación de estos enormes segmentos sugiere lo contrario. Los pescadores locales llevan mucho tiempo contando historias de algo enorme e inexplicable que se movía bajo las olas. Algunos afirman haber visto figuras sombrías deslizándose justo debajo de la superficie, demasiado grandes para ser vida marina conocida en la región. ¿Podrían estos relatos estar relacionados con los restos recientemente descubiertos? Las gélidas profundidades del mar Báltico han preservado naufragios y artefactos durante siglos. Si alguna criatura alguna vez vagó por estas aguas, sus restos podrían estar increíblemente bien conservados, esperando ser descubiertos. No todos los misterios de las profundidades se manifiestan en barcos perdidos o criaturas antiguas. Algunos se encuentran justo debajo de nosotros, tallados en la estructura misma del fondo oceánico. En varios lugares del mundo se han descubierto agujeros circulares perfectamente simétricos a profundidades donde ninguna mano humana ni vida marina conocida podría haberlos creado. Estas formaciones se extienden por vastas áreas, formando patrones geométricos que parecen demasiado precisos para ser aleatorios. Uno de los sitios más famosos fue descubierto por investigadores de la NOAA en 2022 durante una expedición cerca de la dorsal mesoatlántica. A una profundidad de 2,6 kilómetros encontraron una serie de agujeros uniformemente espaciados que discurrían en línea recta a lo largo del lecho marino. A primera vista parecían sitios de perforación, pero ningún equipo conocido ni proceso natural explica su creación. Lo que es aún más extraño es que estas formaciones se han encontrado en múltiples regiones, desde las profundidades del Pacífico cerca de California hasta las gélidas aguas del Ártico. Algunos científicos sugieren que podrían ser obra de organismos de aguas profundas que excavan en el sedimento, pero no se ha observado a ninguna criatura haciendo estas marcas. Otros teorizan que el escape de gas metano o la actividad volcánica podrían haber perforado el lecho oceánico de una manera extrañamente uniforme, pero la perfecta separación de los agujeros, junto con su tamaño constante, dificulta la aceptación de esta explicación, y luego están las teorías más inusuales. Algunos especulan que los agujeros podrían ser restos de estructuras antiguas ahora sepultadas bajo las corrientes oceánicas cambiantes, cuyo propósito original se perdió hace mucho tiempo. Otros se preguntan si podrían ser evidencia de tecnología desconocida, tal vez incluso algo fuera de este mundo. Lo que hace que estas formaciones sean realmente desconcertantes es el hecho de que, a pesar de múltiples misiones de investigación, nadie ha presenciado su formación. Simplemente aparecen inalteradas, sin explicación y a la espera de respuestas. En 2001, un equipo de investigación que utilizaba tecnología de sonar se topó con algo asombroso en las profundidades de las aguas de la costa occidental de Cuba. A 600 metros de profundidad, sus escaneos revelaron lo que parecían ser grandes estructuras simétricas, algunas con forma de pirámides, otras con forma de calles y plazas. Las formaciones se extendían por un área de más de 20 kilómetros cuadrados, demasiado estructuradas para ser una formación natural. El descubrimiento conmocionó a la comunidad arqueológica. Si realmente se trataba de estructuras artificiales, tendrían que datar de hace más de 50.000 años, una época en la que ninguna civilización conocida debería haber sido capaz de construir algo tan avanzado. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Acaso un antiguo pueblo desconocido construyó una ciudad aquí solo para que la crecida del mar la engullera? ¿O se trataba de algo completamente distinto? Durante años se ha debatido intensamente sobre qué podrían ser estas estructuras. Algunos investigadores argumentan que se asemejan a la arquitectura mesoamericana, comparándolas con las pirámides mayas. Otros creen que podrían ser incluso más antiguas, posiblemente vestigios de una civilización anterior a la historia escrita. Pero sin artefactos, inscripciones ni restos humanos confirmados, el misterio sigue sin resolverse. Para aumentar la intriga, el gobierno cubano ha mantenido un hermetismo respecto a nuevas investigaciones. Algunos sospechan que ya se ha realizado una exploración más detallada, pero los resultados se mantienen en secreto. Han proliferado las teorías conspirativas y algunos afirman que estas ruinas están vinculadas a la leyenda de la Atlántida, mientras que otros sugieren que podrían ser evidencia de una antigua catástrofe que transformó el mundo.
Cuanto más descendemos en el océano, más nos acercamos a lo que parece otro planeta. En el fondo de la fosa de las Marianas, a casi 11 kilómetros bajo la superficie, se encuentra uno de los entornos más extremos de la Tierra. La luz solar no llega a estas profundidades. La presión es tan intensa que pocas formas de vida deberían sobrevivir, y sin embargo, en la oscuridad prosperan algunas de las criaturas más extrañas jamás descubiertas. Las misiones de exploración han capturado imágenes espeluznantes de seres transparentes, peces sin ojos y criaturas que brillan en la oscuridad total. Luego están las estructuras inexplicables. En 2016, científicos que usaron drones de aguas profundas descubrieron un agujero circular perfectamente liso en el fondo de la fosa, diferente a todo lo visto antes. Parecía artificial, pero no había evidencia de actividad humana en el área. Otra expedición registró sonidos extraños, ruidos resonantes profundos sin una fuente identificable. Algunos especulan que podrían ser llamadas de una especie desconocida, una que se ha adaptado a la vida en el frío y la presión extremos. Algunos investigadores creen que la fosa aún podría ocultar gigantes no descubiertos, antiguos depredadores que han permanecido ocultos en la oscuridad. Otros sugieren que las condiciones únicas de la fosa podrían incluso albergar vida microbiana diferente a cualquier otra encontrada en la Tierra, lo que podría ofrecer pistas sobre lo que podría existir en otros planetas. Cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente entendemos sobre el mundo debajo de nosotros. No todos los mundos perdidos pertenecen al futuro. Algunos han sido tragados por el mar, sus secretos ocultos durante miles de años. Frente a la costa de Francia, bajo el Mediterráneo, se encuentra la cueva Cosquer, un antiguo sitio accesible solo para buceadores expertos. Descubierta en 1985, contiene algo realmente escalofriante: cientos de huellas de manos humanas inquietantemente presionadas en la roca, congeladas en el tiempo. Estas huellas de manos, que se estima que tienen más de 27.000 años de antigüedad, no se parecen a las pinturas rupestres ordinarias. Algunas parecen distorsionadas, como si los dedos faltaran o se hubieran acortado deliberadamente. Otras están dispuestas en patrones que los investigadores aún luchan por descifrar. ¿Fueron estas marcas una forma de comunicación temprana, una advertencia o parte de un ritual que ya no entendemos? La cueva también contiene pinturas de animales extintos, ciervos gigantes, caballos salvajes e incluso aves parecidas a los pingüinos, evidencia de un ecosistema que ya no existe. Pero son las manos las que dejan la impresión más fuerte. Algunos arqueólogos creen que podrían ser símbolos de supervivencia dejados por los primeros humanos ante un mundo implacable. Otros sugieren algo más inquietante, que la falta de dedos podría haber sido intencional, parte de una costumbre perdida hace mucho tiempo que implicaba sacrificios por amputación o dolor autoinfligido. El hecho de que esta cueva esté ahora completamente sumergida añade otra capa de misterio. Cuando se hicieron estas huellas de manos, la costa mediterránea estaba a kilómetros de distancia. El aumento del nivel del mar finalmente inundó la cueva, convirtiéndola en una cápsula del tiempo submarina. ¿Qué otros secretos podrían estar aún ocultos en las profundidades, esperando ser descubiertos? Muy por debajo de la superficie del mar de Bering, oculto en el frío abismo, se encuentra algo de lo que pocas personas han oído hablar: el cañón Semchuk, el cañón submarino más grande del planeta. Empequeñece al Gran Cañón, hundiéndose a profundidades de 2.600 metros. Un mundo tan inexplorado que bien podría pertenecer a otro planeta. A diferencia de la mayoría de los entornos de aguas profundas, el cañón Semchuk no es solo un vacío, está repleto de extrañas formas de vida de aspecto extraterrestre. Los científicos han descubierto bosques enteros de corales gigantes de aguas profundas, algunos con siglos de antigüedad y diferentes a todo lo visto en aguas poco profundas. Enormes esponjas barril, extrañas esponjas de vidrio y medusas bioluminiscentes flotan en la oscuridad, creando un paisaje casi surrealista. Pero son las misteriosas estructuras en el fondo del cañón las que más han desconcertado a los investigadores. Algunas áreas parecen lisas y pulidas, como si algo masivo alguna vez se hubiera movido por el fondo marino, dejando profundas cicatrices en el sedimento. Otros contienen crestas extrañas y formaciones geométricas, posiblemente naturales, pero inquietantemente simétricas. Podrían ser restos de un antiguo deslizamiento de tierra o algo mucho menos comprendido. Cámaras de aguas profundas también han capturado destellos de luz inexplicables que aparecen y desaparecen sin ninguna fuente conocida. Algunos creen que podrían ser el resultado de la actividad volcánica de las profundidades marinas o algo aún más extraño, vida desconocida que emite su propia energía en la oscuridad perpetua del cañón. A pesar de su tamaño, el cañón Semchuk permanece en gran parte inexplorado. Las presiones aplastantes y las temperaturas gélidas dificultan increíblemente las inmersiones profundas, y mucho de lo que yace en sus profundidades aún es completamente desconocido. Podría haber especies acechando en el cañón que la ciencia aún no ha identificado. Algunos expertos creen que es posible, especialmente dado lo poco que hemos visto realmente del océano profundo.
El océano está lleno de sonidos extraños, cantos de ballenas, placas tectónicas en movimiento, el crujido de los icebergs al romperse. Pero en 1997, científicos que escuchaban en las profundidades del Océano Pacífico registraron algo que aún desafía toda explicación, un sonido tan fuerte y potente que fue captado por múltiples hidrófonos a miles de kilómetros de distancia. Lo llamaron el bloop. Al principio, algunos creyeron que se trataba de una señal de una especie desconocida, quizás una enorme criatura marina aún no descubierta que acechaba en el abismo. El sonido tenía una cualidad orgánica que subía y bajaba como el llamado de un ser vivo, pero había un problema. Si lo hubiera hecho un animal, esa criatura tendría que ser más grande incluso que la ballena azul, el ser vivo más grande conocido en la Tierra. Con el paso de los años surgieron teorías. Algunos científicos sugirieron que el bloop fue causado por terremotos de hielo, enormes bloques de hielo que se desprendían de los glaciares antárticos. Otros creían que podría estar relacionado con la actividad volcánica en aguas profundas. Sin embargo, la forma en que viajaba el sonido, su patrón y velocidad únicos no coincidían con nada conocido. Esto no ha detenido la especulación. Algunos todavía creen que el bloop es evidencia de algo acechando en las profundidades del Pacífico, un leviatán prehistórico, o incluso algo más extraño, una especie inteligente escondida bajo las olas. El hecho de que no se haya registrado ningún sonido parecido desde entonces solo aumenta el misterio. Sea cual sea la causa del bloop, la verdad aún está enterrada en algún lugar de las vastas e inexploradas profundidades del océano. Frente a la costa de la península de Yucatán, en México, ha cobrado forma un mundo submarino sin igual. Aquí, más de 400 estatuas humanas de tamaño natural se encuentran congeladas en el tiempo. Sus rostros, inmóviles en expresiones silenciosas, son lentamente consumidos por el coral. Se llama La Evolución Silenciosa y es una de las instalaciones de arte submarino más grandes jamás creadas. A primera vista, las estatuas parecen ruinas, como si una antigua civilización hubiera sido tragada por el mar, pero son obra del escultor Jason de Caires Taylor, diseñadas no solo como arte, sino como un nuevo tipo de arrecife artificial destinado a atraer vida marina y crear un ecosistema próspero. Con el tiempo, el océano las ha reclamado, el coral ha crecido sobre los rostros, los peces se mueven entre sus brazos y las superficies, antes lisas, han sido remodeladas por las mareas. Sin embargo, algo en ellas resulta inquietante. La forma en que miran fijamente al azul, la forma en que se paran en grupos organizados, casi como si estuvieran congelados en medio de un ritual. Algunas figuras parecen atrapadas, sus cabezas están envueltas en coral, sus cuerpos apenas son visibles bajo las capas de vida marina. Otras posan en actividades cotidianas, leen, hablan, están sentadas. Sin embargo, su ubicación en el fondo del océano las hace parecer casi fantasmas de un mundo sumergido. Estas estatuas cumplen una función, protegen el arrecife natural cercano, redirigiendo a los buceadores a un lugar donde su presencia no cause daño. Pero, al mismo tiempo, han adquirido una presencia inquietante, casi de otro mundo. Lo que antes era un proyecto de arte y conservación se ha transformado en un inquietante recordatorio de la rapidez con la que la naturaleza recupera lo que dejamos atrás. Bajo las turbias aguas del lago Rock, un tranquilo cuerpo de agua en Wisconsin, se esconde algo inesperado. Estructuras de piedra sumergidas, dispuestas en formaciones piramidales, descansan en el fondo del lago. Durante décadas, buceadores e investigadores han debatido sobre su posible origen. Las leyendas locales hablan desde hace tiempo de una antigua civilización que prosperó en esta región, una civilización que construyó imponentes estructuras antes de que la tierra fuera absorbida por el agua. A principios del siglo XX, los pescadores reportaron haber visto extrañas formas bajo la superficie, y en la década de 1930, estudios aéreos revelaron oscuros patrones geométricos en el lecho del lago. Los escaneos de sonar lo confirmaron posteriormente. Hay algo ahí abajo. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían estar vinculadas al pueblo Aztlán, una civilización constructora de montículos que habitó la zona hace más de 1000 años. De ser así, se trataría de una de las ruinas submarinas más antiguas de Norteamérica. Pero otros argumentan que estas formaciones podrían ser evidencia aún más antigua de una cultura perdida, anterior a la historia escrita. Los escépticos afirman que las pirámides podrían ser simplemente formaciones rocosas naturales, moldeadas por glaciares o sedimentos en movimiento. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué algunas piedras parecen apiladas con precisión, como si hubieran sido colocadas por manos humanas? ¿Y por qué se han encontrado estructuras similares en otros lagos del Medio Oeste? Por ahora, Rock Lake guarda sus secretos. Las aguas turbias dificultan la exploración profunda y aún no se han realizado excavaciones a gran escala, pero si estas pirámides submarinas son realmente artificiales, podrían cambiar lo que sabemos sobre la historia antigua de Norteamérica.
Desde su descubrimiento en 1985, los restos del Titanic han sido uno de los sitios submarinos más famosos del mundo. Pero algo extraño está sucediendo, está desapareciendo. El barco que una vez simbolizó la ambición y la tragedia humanas está siendo devorado, no por el tiempo, sino por algo mucho más pequeño. Los científicos que estudian los restos han descubierto que el Titanic está siendo consumido por una cepa bacteriana recién descubierta, que se alimenta de metal. Esta bacteria, desconocida hasta hace poco, está deteriorando el acero del barco a un ritmo alarmante. Se estima que, en unas décadas, gran parte del naufragio podría desaparecer por completo, reducido a una simple silueta oxidada en el fondo del océano. Aún más inquietante, algunas partes del naufragio ya han desaparecido. Algunos afirman que la descomposición natural es la culpable, mientras que otros creen que misiones de rescate no autorizadas han arrancado algunas piezas. Algunos incluso se preguntan si algo inexplicable podría estar en juego. Una fuerza desconocida en el fondo del Atlántico que acelera la desaparición del barco. Por ahora, el Titanic permanece, su casco roto, testigo silencioso de la historia, pero no durará para siempre. Algún día, futuros exploradores podrían sumergirse en sus coordenadas y no encontrar nada más que un lecho marino vacío. El barco más grande jamás construido se desvanece en el abismo, y pronto solo quedarán las historias que esconde. En la península de Yucatán, bajo densas selvas, fluye un mundo secreto de agua invisible. La región alberga miles de cenotes, sumideros naturales que dan lugar a un vasto sistema fluvial subterráneo que se extiende por cientos de kilómetros. Esta red, oculta bajo tierra, es uno de los ríos subterráneos más largos conocidos del mundo. Los buzos que se adentran en estas cuevas inundadas encuentran paisajes de otro mundo, aguas cristalinas, enormes cavernas y formaciones de piedra caliza intactas por el tiempo. Pero estos cenotes son más que simples maravillas naturales. Eran sagrados para los antiguos mayas, quienes creían que eran portales al inframundo. En muchas de estas cuevas, los buzos han encontrado restos humanos, cerámica y ofrendas ceremoniales, lo que sugiere que se utilizaban para rituales, a veces incluso sacrificios. El descubrimiento de cientos de esqueletos en algunos cenotes apunta a una oscura historia que los arqueólogos aún están desentrañando. Los ríos submarinos de Yucatán permanecen en gran parte inexplorados y cada año se mapean nuevos túneles. ¿Qué más podría estar escondido en estas cámaras inundadas esperando a ser descubierto? En 2011, un equipo de cazadores de tesoros suecos que exploraban el fondo del mar Báltico hizo un descubrimiento que dejó al mundo atónito. Su sonar detectó un enorme objeto discoidal que yacía a 90 metros de profundidad. Con unos 60 metros de diámetro, su forma era impactante, inquietantemente similar al halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Pero esto no era un escenario de película. Cuando los buzos llegaron al lugar, la situación se volvió aún más extraña. El objeto parecía tener ranuras antinaturales y formaciones escalonadas, como si hubiera sido moldeado en lugar de haberse formado naturalmente. Aún más extraño, su equipo falló cuando se acercaron demasiado. Las brújulas, los teléfonos satelitales y las cámaras dejaron de funcionar cerca de la anomalía. Entonces, ¿qué es? Algunos investigadores insisten en que es solo una formación rocosa tallada por glaciares, pero otros no están tan seguros. La simetría perfecta y el material inusual sugieren algo más. Algunos especulan que podría ser un ovni estrellado oculto bajo el mar durante miles de años. Otros creen que podrían ser los restos de una antigua estructura humana construida durante una era ahora olvidada. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. Se planean más expediciones, pero por ahora la anomalía del mar Báltico sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del océano. Frente a la costa de Israel, bajo las aguas de la bahía de Atlit, se encuentra uno de los asentamientos hundidos más antiguos jamás descubiertos. Con 9000 años de antigüedad, la aldea de Atlit Yam fue una comunidad próspera hasta que el mar la arrasó. Los buzos que exploran el sitio han descubierto casas de piedra, cementerios e incluso un pozo, todo perfectamente conservado bajo capas de limo. Uno de los hallazgos más inquietantes es un círculo de enormes piedras verticales dispuestas de forma que sugiere que podrían haber sido utilizadas para rituales. ¿Era este un sitio primitivo similar a Stonehenge, oculto bajo el mar? Esqueletos humanos aún más extraños encontrados en el sitio revelan signos de tuberculosis, lo que convierte a Atlit Yam en uno de los primeros ejemplos conocidos de esta enfermedad en la historia de la humanidad. ¿Podría ser que una plaga contribuyera a la caída de la aldea antes de que el aumento del nivel del mar la sepultara para siempre? Los científicos creen que un tsunami pudo haber sido el golpe final que arrasó el asentamiento y lo dejó oculto bajo el Mediterráneo durante miles de años. Hoy en día, Atlit Yam permanece en gran parte inexplorado, pero es una prueba de que civilizaciones enteras pueden desaparecer bajo las olas, al igual que otra extraña estructura submarina, una que ha desconcertado a los expertos durante décadas.
Frente a la costa de la isla japonesa de Yonaguni, a casi 26 metros de profundidad, se encuentra algo inexplicable. Una enorme estructura de piedra con ángulos pronunciados, escalones y terrazas planas se asienta sobre el fondo del océano. Una formación submarina similar a una pirámide que parece demasiado precisa para ser natural. Descubierto en 1986, el monumento de Yonaguni se convirtió rápidamente en el centro de la controversia. Algunos científicos creen que se trata simplemente de una rara formación geológica creada por terremotos y el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero otros argumentan que el monumento es claramente evidencia artificial de una civilización avanzada perdida en el mar. La parte más intrigante, si es una estructura hecha por el hombre, habría sido construida en un momento en que esta área aún estaba por encima del agua, lo que significa que el sitio tiene al menos 10.000 años de antigüedad. Eso lo colocaría entre las estructuras más antiguas conocidas en el mundo. Podría ser evidencia de una cultura avanzada, desconocida, que existió mucho antes de la historia escrita. Los buzos que exploran el monumento han reportado haber visto extraños grabados en las rocas, marcas que se asemejan a símbolos o escritura antiguos. Sin embargo, sin más investigación, el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué se esconde bajo las olas? ¿Una ciudad perdida o simplemente obra de la naturaleza? Para responder a eso, recurrimos a un sitio que se confirma como una verdadera ciudad hundida, la más antigua del mundo. En las cristalinas aguas de la costa griega, una ciudad entera yace congelada en el tiempo. Pablo Petri, con más de 5.000 años de antigüedad, es considerada la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. A diferencia de muchos yacimientos submarinos, el trazado de Pablo Petri se conserva perfectamente. Calles, edificios, patios y tumbas aún se pueden ver con claridad bajo las olas. Descubierta por primera vez en 1967, la ciudad fue cartografiada mediante un sonar avanzado, revelando un complejo diseño urbano que sugiere que una sociedad sofisticada prosperó aquí en el pasado. Los arqueólogos han encontrado herramientas de cerámica y artefactos que indican que este fue un importante centro comercial antes de ser sumergido por el mar. ¿Qué ocurrió entonces? La teoría principal es que los terremotos y el aumento del nivel del mar empujaron lentamente a Pablo Petri hacia las profundidades. A diferencia de la Atlántida, a menudo considerada un mito, Pablo Petri es real, una ciudad perdida no por la leyenda, sino por la naturaleza misma. El sitio ahora está protegido, pero sigue siendo uno de los descubrimientos submarinos más importantes de la historia. Demuestra que civilizaciones enteras pueden desaparecer de la noche a la mañana, dejando solo ruinas. ¿Cuántas ciudades perdidas más podrían estar ahí fuera esperando ser descubiertas? Eso es todo. Escribe en los comentarios qué te asustó más. Para más información útil, mira otros videos.